Bien, para empezar este video vamos a hablar acerca de la mecánica de fluidos y a su vez vamos a explicar un proceso experimental basado en lo que es la aerodinámica. Y entonces, como primer punto, vamos a dar una pequeña introducción sobre la mecánica de fluidos y en qué consiste lo que es la aerodinámica. Entonces, como primer punto, la mecánica de fluidos es la rama de la física que se encarga de estudiar los fluidos y las fuerzas que los provocan. Entonces, como segundo punto, tenemos en qué consiste la aerodinámica. Bien, básicamente la aerodinámica es la parte hidráulica de la física que se encarga de estudiar de manera en cómo se comportan estos diferentes tipos de líquidos cuando estos se encuentran en movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, una vez explicada esta pequeña introducción de la mecánica de fluidos y la aerodinámica, vamos a proceder a explicar este procedimiento experimental que hemos realizado. Bien, básicamente este experimento consiste en la aerodinámica, aplicando el teorema de Torricelli. Bien, este teorema de Torricelli lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a explicar qué es lo que se otorgó, qué es lo que se pidió para realizar este ejercicio de hidrodinámica, este experimento, ¿de acuerdo? Bien, básicamente lo que nos pide este experimento es seleccionar un envase, como pueden ver en la fotografía. Seleccionamos un envase, el cual le otorgamos dos distintas alturas, ¿verdad? Con diferentes medidas. Entonces vamos a realizar un agujero con una altura determinada y a su vez también vamos a realizar un segundo agujero con otra altura determinada. Bien, entonces una vez elaborado esto, vamos a llenar el envase de agua en su totalidad y podemos observar que por los orificios sale expulsado lo que es el líquido, ¿de acuerdo? Entonces este fluido que se encuentra saliendo del envase, vamos a alcanzar su alcance horizontal máximo, ¿de acuerdo? Vamos a obtener su alcance horizontal máximo. Entonces básicamente este experimento de hidrodinámica consiste en obtener el alcance horizontal máximo de estos fluidos, ¿verdad? Entonces a continuación vamos a explicar lo que es el proceso teórico de este experimento. Bien, para el proceso teórico, para hallar lo que es el alcance horizontal máximo, sabemos que es la velocidad por el tiempo, ¿de acuerdo? Bien, entonces de esta manera, ¿cómo nosotros podemos hallar la velocidad y cómo podemos hallar el tiempo? Bien, básicamente nosotros tenemos que basarnos para hallar la velocidad en la fórmula de Bernoulli. Bien, una vez utilizando esta fórmula, nosotros vamos a despejar ciertos valores independientemente de nuestro ejercicio, de lo que nos pide nuestro ejercicio, porque existen distintos factores, por ejemplo, como la presión atmosférica y entre otros, ¿de acuerdo? Una vez despejando estos valores, nos va a otorgar lo que es esta fórmula. Esta fórmula es conocida como el teorema de Torricelli, ¿de acuerdo? Esta fórmula tenemos que es velocidad igual a raíz de 2 por la gravedad por la altura, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros vamos a hallar lo que es la velocidad. Bien, ahora, para hallar el alcance horizontal máximo, necesitamos hallar la velocidad. Bien, ya sabemos cómo hallar la velocidad. Y ahora tenemos que hallar lo que es el tiempo. Entonces, para obtener lo que es el tiempo, nos basamos en el análisis de caída libre, despejando también a su vez distintos valores. Y como resultado nos otorga esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula de aquí, que se la puede expresar así, de esta manera, ¿de acuerdo? Que esto es tiempo igual a raíz de 2 por la altura máxima del envase menos la altura del orificio, todo esto sobre la gravedad. Bien, entonces señores, una vez entendido esto, que para alcanzar el alcance horizontal máximo necesitamos la velocidad y el tiempo, ¿verdad? Porque esto se va a multiplicar, y ya sabemos cómo sacar la velocidad y cómo sacar el tiempo, vamos a proceder a sacar nuestros valores determinados de nuestro experimento. Bien, básicamente yo he seleccionado una altura 1, en la altura 1 es de 18 centímetros. Cabe recalcar que para trabajar con estas fórmulas, ¿verdad? Con estas fórmulas necesitamos aplicar las medidas, pero con metros, no con centímetros, ¿de acuerdo? Bien, eso como una observación. Entonces, en altura 2 yo he trabajado con una altura de 8 centímetros. Esto es igual a 0,08 metros. Bien, y para la altura máxima del envase es de 26 centímetros, que esto es igual a 0,26 metros. ¿De acuerdo? Entonces, con estos valores que podemos observar, yo he trabajado en mi experimento. Bien, por consiguiente, con estos valores, ¿verdad?
voy a aplicar lo que es la fórmula de Terro-Shelly y el análisis de caída libre, como podemos observar. Bien, de esta manera aquí tenemos lo que es la velocidad y el tiempo, ¿verdad? Vamos a situarnos en la parte de la izquierda, en el primer orificio que tiene una altura de 18 centímetros, ¿verdad? Porque sabemos que como tenemos dos orificios, ¿verdad? Como tenemos dos orificios, tenemos que sacar la velocidad del primer orificio y el tiempo del segundo orificio para sacar su alcance horizontal máximo. Y en el segundo orificio, a su vez, también tenemos que replicar lo mismo, sacar su velocidad y sacar su tiempo para alcanzar su alcance horizontal máximo, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento nos vamos a situar en la parte de la izquierda, en el orificio de 18 centímetros, donde tenemos la velocidad 1, que es igual al teorema de Torricelli, ¿verdad? Aplicando esto, tenemos que velocidad 1 es igual a raíz de 2 por la gravedad, que es 9,8, por el orificio, que es 0,18 centímetros. Bueno, aquí está transformado en metros. Y haciendo esta operación matemática, nos otorga un resultado de 1,87 metros sobre segundo, porque sabemos que la velocidad trabaja en metros sobre segundo. Bien, de esta manera, en el orificio con altura de 18 centímetros ya tenemos la velocidad. Ahora tenemos que sacar lo que es el tiempo. Aquí podemos observar que la fórmula es la del análisis de caída libre. Tenemos que tiempo es igual a 2 por 0,26, que es la altura máxima del envase, menos 0,18 metros, que es, bueno, aquí está transformado, pero esta es la altura del orificio de 18 centímetros. Todo esto sobre 9,8, que es la gravedad. Bien, realizando esta operación matemática nos da un resultado de 0,12 segundos. De acuerdo, entonces en el primer orificio tenemos 1,87 metros, que es la velocidad, y 0,12 que es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo orificio, en la parte derecha, aplicando lo mismo, el teorema de Torricelli y el análisis de caída libre, simplemente reemplazamos. Tenemos que velocidad 2 es igual a 2 por la gravedad por la altura del segundo orificio. Esto me da un total de una velocidad de 1,25 metros sobre segundos, ¿de acuerdo? Y el tiempo, aplicando también el análisis de caída libre, reemplazando, tenemos que 2 por 0,26 menos 0,08 sobre 9,8. Esto me da un total de 0,19 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera podemos observar que tenemos la velocidad y el tiempo del orificio de 18 centímetros y tenemos la velocidad y el tiempo del orificio de 8 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros hemos aplicado el teorema de Torricelli y el análisis de uso de caída libre, ¿correcto? Bien. Entonces, como nosotros tenemos, señores, la velocidad y el tiempo, sabemos que para obtener el alcance horizontal máximo es velocidad por tiempo. Entonces, en el primer orificio de 18 centímetros ubicamos la velocidad, que fue de 1,87 metros sobre segundos, ¿de acuerdo? Por 0,12 segundos, que fue el tiempo. Entonces, despejamos segundos y esto nos queda en metros. Nos queda un resultado de 0,22 metros, que a su vez lo transformamos a centímetros, ¿verdad? Que es un total de 22 centímetros. Ahora, en el segundo orificio tenemos una velocidad de 1,25 metros sobre segundos por 0,19 segundos. Despejando segundos nos queda en metro 0,23 y a su vez esto lo convertimos a centímetros, que es 23 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, señores, podemos observar cómo hemos aplicado el teorema de Torricelli y el análisis de uso de caída libre para dar lugar a lo que es el alcance horizontal máximo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, en un análisis lógico, vamos a copiar esto, vamos a ubicarlo aquí. Bien, esto quiere decir, señores, que bien, en el envase, en nuestro experimento, este fluido que podemos observar que sale expulsado, bueno, hagamos de cuenta que este es nuestra altura de 18 centímetros. Este alcance que va a obtener el fluido va a ser de 22 centímetros, correcto. Y a su vez, en el segundo orificio, que es de 8 centímetros, su alcance horizontal máximo va a ser de 23 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, esto, señores, lo podemos ver reflejado en el proceso experimental, correcto. Bien, antes de proceder al experimento
al proceso experimental, vamos a tomar en cuenta ciertas indicaciones. Por ejemplo, en el proceso teórico, señores, en el proceso teórico siempre su resultado debe ser preciso. No puede existir márgenes de errores en todo este procedimiento que hemos elaborado, ¿de acuerdo? Ahora, en el proceso experimental puede llegar a existir ciertos errores, márgenes de errores, que a su vez no dan con los puntos acordados que hemos especificado acá en el experimento teórico, ¿verdad? Bien, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a distintos factores. Por ejemplo, puede ser el tamaño del agujero. Cuando nosotros vamos a realizar lo que es el agujero, ¿de acuerdo? Cuando vamos a realizar lo que es el agujero en el envase, este de aquí, si lo hacemos muy ancho, el líquido va a salir con más alcance, ¿de acuerdo? Ahora, si lo hacemos pequeño, va a salir de menor distancia. Entonces, así sucesivamente, son ciertos factores que a la hora de hacerlo práctico podemos observar. Sin embargo, vamos a tener siempre un aproximado. Entonces, con esta indicación dada, vamos a proceder a ver el video del proceso experimental. De esta manera nosotros concluimos con el proceso. Bien, para empezar el proceso experimental, los materiales que vamos a utilizar serán los siguientes. Como primer punto tenemos un clavo, tenemos un flexómetro, una cinta de embalaje y por último lo que es un recipiente, en este caso de 3 litros. Bien, a continuación con las ayudas de unas tijeras vamos a recortar la parte superior de la botella. Bien, una vez recortada el recipiente nos va a quedar de esta manera. Bien, con la ayuda del flexómetro vamos a sacar la altura total del envase y vamos a sacar dos alturas, altura A y altura B. Con la ayuda del clavo podemos observar que hemos realizado dos agujeros, altura 1 y altura 2. Bien, aquí podemos observar lo que son los puntos de referencia. Aquí tenemos altura 1 y altura 2. A continuación vamos a proceder a llenar en su máximo tope del envase el agua para poder observar lo que es el alcance horizontal máximo. Bien, vamos a quitar la cinta, vamos a llenar en su totalidad y efectivamente llega a lo que es el alcance máximo, un aproximado a los puntos. Recordemos que llega a un aproximado a los puntos, ya que también hay distintos factores que, por ejemplo, uno de los factores es el agujero. Si el agujero es de menor tamaño o un gran tamaño, también influye bastante en el experimento. Bien, cabe recalcar que solo en el proceso experimental se pueden observar estos tipos de errores al no llegar precisamente a los puntos acordados. Sin embargo, en el proceso teórico este debe ser 100% preciso.